Mi nombre es Alicia Montoya, soy responsable del equipo técnico de la cooperativa El Álamo. Soy parte también de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Hablar a 20 años de la sanción de la Ley de Basura Cero es recordar un hito trascendente para el ambiente y para las y los cartoneros y cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ley que marcó un antes y un después en la gestión de residuos, en la inclusión social de los recuperadores, en la conquista de derechos y en la posibilidad de empezar a pensar los residuos como lo que son, es decir, bienes materiales que deberían, en el marco de una concepción de economía circular, volver al mercado y ser tomados con la posibilidad de generar más recursos. Hay un antes y un después también entre la sanción de la ley que trajo aparejado esto, la organización del sector de cartoneros y cartoneras en recuperadores, en cooperativas, en la conquista de derechos laborales y sociales. Soy Gonzalo Roqué, formo parte de Fundación Avina hace 23 años. Primero hay que tratar de situarse en ese momento, ¿no? Estábamos en un momento saliendo o transitando la crisis del 2001, que había sido un momento de mucho acercamiento, si se quiere, de los sectores medios con los sectores bajos, sectores técnicos, los sectores académicos. Habían tomado conciencia de que había una situación social muy apremiante, y fue un momento de mucha densidad y riqueza de entramado social. Y creo que la ley Basura Cero tuvo ese factor donde sociedad civil, ambientalismo y sector social, con un sector cartonero emergente y con organización que combinaba militancia, pero también referentes surgidos del mismo sector, se alinearon mucho en meterle presión y en avanzar en esa dirección. Habría que también poder pensar qué estaba pasando en el mundo, ¿no? La agenda de desarrollo que había tenido su momento inaugural, si se quiere, en la cumbre de Río del 92, estaba en ese momento transitando un cierto auge. Pensemos que estábamos en un momento también de auge de los gobiernos progresistas en la región, con Lula, con Chávez, acá el kirchnerismo. Entonces, el progresismo como expresión política y la agenda de desarrollo se estaban instalando con fuerza, y el tema ambiental y climático también está empezando a tener muchísima importancia, y ese fue un momento donde el fenómeno o digamos el proceso de los cartoneros pasó de tener un foco en ser un programa social de contención a una población marginal, a la expresión más dura de la marginalidad urbana, a empezar a ver que ahí había una posible solución a la problemática ambiental vinculada a los residuos. En esos años, yo diría que el pico hasta 2012 fue de muchísimos avances. Pongo 2012 poniendo una fecha más o menos cuando esto se plasma y se convierte en política pública. A partir de ahí empieza una etapa donde ya se empieza a achatar, de más estancamiento, y diría que desde 2016 en adelante se vuelve más defensivo y de retroceso, y como lo que estamos viendo ahora, donde claramente ya no se está peleando por ir por más, sino por defender lo conseguido, y no siempre se logra, de hecho. La creación de la comisión fue un gran avance porque le daba institucionalidad a un espacio multiactor que tenía el propósito de generar propuestas que buscaran la convergencia de intereses, tratando de decir esto sin parecer ingenuo, pues sabiendo que los intereses están en conflicto muchas veces, y ofrecerle al gobierno propuestas de solución para avanzar en los diferentes desafíos.
Y como pasa, me parece, muchas veces en Argentina somos expertos en que esos espacios formales queden para eso, ¿no? Como el maquillaje y después todo se cocina en los pasillos o en los escritorios. Entonces eso empezó a pasar y el espacio empezó a perder relevancia porque los que lo conformábamos sentíamos que las cosas no se definían ahí. La comisión nunca logró ser verdaderamente vinculante, es decir, que lo que la comisión proponía no se transformaba en algo que el gobierno estaba obligado a implementar. Entonces, cuando sentís que los esfuerzos no conducen a nada, pero por mucho tiempo igual le seguíamos poniendo como ganas a que realmente fuera el espacio en el que debatir algunas cosas. Lo que ocurrió fue que en el 2018 el gobierno de derecha, del PRO, resolvió modificar la 1854 y agregar la posibilidad de incineración con el argumento de que esto era una posibilidad, lo cual era una absoluta mentira. Yo siempre digo que la inclusión de la incineración como posibilidad en la 1854 rompió el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley era enterrar menos, recuperar más y generar un circuito de economía circular. La incineración viene a destruir ese concepto porque quema recursos naturales, contamina el ambiente y destruye puestos de trabajo. Para mí hay una explicación, si querés, la formal y lo que hay detrás. Que lo que hay detrás es pura, no intuición, pura especulación. Lo que planteaba el gobierno es que como venimos avanzando con el programa de reciclaje, nunca íbamos a alcanzar las metas de basura cero, que los países que son ejemplo en el mundo lo lograron complementando reciclaje con incineración, que las tecnologías de incineración generaban mucho menos gases de efecto invernadero que el enterramiento. Entonces, toda una explicación. Ahora, ¿qué es lo que...? En el plano de la especulación, yo creo que también había mucho lobby empresario de los fabricantes de esas tecnologías, mucho negocio por debajo de la mesa. Estas cosas siempre permiten hacer circular mucha plata. Y especialmente en un momento donde la normativa europea estaba desincentivando la incineración allá y las empresas fabricantes de tecnología, como Veolia y otras, necesitaban nuevos mercados. La realidad es que quienes estudiaban el tema en serio sabían que la promesa maravillosa de tratamiento inerte no es verdad, que sin inversiones y mecanismos de control súper exigentes, el nivel de contaminación que genera son altísimos. Mi nombre es Lucía Cámpora, soy abogada, fui legisladora porteña, integré la Comisión de Ambiente y actualmente soy diputada nacional. Cuando a mí me tocó asumir en la legislatura, veníamos de que pocos años antes el gobierno de la ciudad hubiese modificado la ley de basura cero, postergando las metas de reciclaje que planteaba y facilitando y acelerando la posibilidad de incinerar. En ese momento se había judicializado esa modificación de esa ley de basura cero y nosotros empezamos a trabajar en la legislatura de la mano de las cooperativas y de las organizaciones ambientales la construcción de un proyecto para derogar esa ley que habilitaba, esa modificación que habilitaba la incineración en esos términos. Soy Elena Liberatori, hace 50 años que me recibí de abogada y estoy en el cargo de jueza hace 25 años. Soy jueza de primera instancia en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. En ese entonces hacía ya 26 años que no había un código ambiental que lo marca la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Y fue una oportunidad en la que de forma contundente denunciamos esa circunstancia.
Y también postulamos un criterio que hoy, por suerte, la alzada nuestra empieza a tener, no de manera uniforme, esto quiere decir no en las 4 salas, pero empieza a haber una tendencia a decir, mientras no hay código ambiental, toda la materia ambiental, por lo mínimo, tendría que tener un procedimiento de doble lectura. Esto es, 2 audiencias, la segunda con mayoría agravada, y la audiencia pública participativa entre las 2 audiencias, como un presupuesto mínimo cuando vamos a hablar de temas ambientales y ante la ausencia inveterada a esta altura del código ambiental. Yo soy la primera en admitir cuando no sé de un tema y siempre mi trabajo se ha caracterizado en buscar el apoyo de la ciencia, la que sea, químicos, ciencias exactas, biólogos, quien sea. Y acá nosotros en este expediente convocamos bajo una figura procesal que se llama amicus curiae, que quiere decir en latín amigos del tribunal, que se convoca a gente experta en un tema para que nos ilustre, para decirlo en buenos términos, o sea, que nos enseñe un poco en qué vamos a hablar. Nosotros queríamos saber 2 cosas. ¿Cómo es el sistema de gestión actual de la basura en la ciudad de Buenos Aires? Y ¿cómo tendría que ser para un funcionamiento eficaz desde el punto de vista medioambiental? Eran 2 preguntas. ¿A quién convocamos? Muy bien, convocamos a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a las dependencias técnicas del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de San Martín, al CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la carrera de urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pues bien, según la ley procesal, las medidas de prueba no son apelables en el trámite del amparo. Pues acá sí. Fueron apeladas y no solo fueron apeladas, sino que tuvimos una alzada que dijo, no van a venir a hablar los que saben. Pero, como yo venía moviéndome con tiempo, pudimos salvar 2 de las pruebas técnicas, científicas. Por un lado, un ingeniero medioambiental uruguayo, Aníbal Andrade, y por el otro lado, unos ingenieros también medioambientales, consultores y con experiencia en este tema, que viven en Suiza y manejan este tema en Europa. La Cámara rechazó que pudiera yo tener un valiosísimo material, no solo para mí, digamos, para la ciudadanía, porque en estos expedientes generalmente los presentan ONGs, decimos que son amparos colectivos, porque interesan a la ciudadanía y a la sociedad y a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí, digamos, a través de estos pocos informes, la Academia Nacional de Ingeniería y los consultores del exterior, pudimos atisbar a la problemática de la termovalorización, lo de la emisión de los gases, el tema de cómo se afectaba la economía circular, porque bueno, que no todo es incinerable, hay cosas que recuerdo, ¿no? Que no todo es incinerable, que hay que ir por el principio de las 3 R's, ¿no? Lo de la reutilización y todo eso. O sea, todos temas que en la discusión de la ley no aparecía. Es más, la modificación que fue anulada por mí, la ley fue anulada, se incorporaba este supuesto de la termovalorización que en la ley 1854 no estaba. O sea, hay toda una modificación de una ley por otra, que sí, es viable, pero al ser materia ambiental debió tener un procedimiento legislativo determinado que acá brilló por su ausencia.
la lucha continuó. De hecho, veníamos del gobierno nacional de Mauricio Macri, que había habilitado la importación de basura, y nosotros entendíamos que eso iba de la mano de la habilitación de la incineración. Y bueno, se empezó a trabajar ese proyecto y al mismo tiempo continuó el camino de la judicialización. Evidentemente, si bien hoy no se está implementando, es una discusión que hay que continuar. Es una gran derrota en términos de lo que esa ley vino a colocar en agenda para la Ciudad de Buenos Aires, pero a su vez es la que dio origen a un proceso de unidad muy grande entre el sector de las organizaciones ambientalistas, sobre todo las más importantes que trabajan en la ciudad, y las organizaciones de recuperadores urbanos. Unidad que se sostiene hasta el día de hoy, que nos encontramos para defender no solo los derechos de los recicladores y recicladoras, sino también para plantear avances en otras leyes, como puede ser la ley de responsabilidad extendida del productor, o frenar otros avances del gobierno sobre derechos ambientales o sociales ya conquistados. Como todo, cuando surge una amenaza, un enemigo común, vuelve a generar cohesión, fue un momento de volver a acercar el ambientalismo, los cartoneros, fue un momento de reacercamiento con FARC, con Greenpeace, con ciertos sectores políticos. Creo que las cooperativas de reciclaje ocupan un lugar muy importante en la política de la ciudad, que además en determinado momento que coincide con el que a mí me tocó ingresar en la legislatura, en función de un emergente de la discusión ambiental, de la mano de un montón de asociaciones, ONGs, colectivos militantes por el ambientalismo popular, que supieron entender que para hablar de ambiente en la Ciudad de Buenos Aires había que dejarle, no solamente empujar el reclamo, sino dejarle ese lugar protagónico a esas cooperativas. Así que de la mano de eso, desde el peronismo, bueno, empezamos a trabajar fuertemente lo que era la iniciativa por la derogación de la ley de incineración, las demandas por el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, la discusión por el presupuesto, que hoy destina 9 veces más a la gestión de residuos húmedos que a la gestión de residuos secos, y bueno, todo eso de la mano de un actor que, bueno, el peronismo en esta ciudad tiene que acompañar y representar, que es ni más ni menos que las cooperativas de cartoneros y cartoneras.